bienvenidos a Academo TV. Bueno, pues nuestra clase de hoy va a ser del catabolismo de glúcidos. Recordar que en el anterior vídeo del metabolismo estuvimos viendo qué era catabolismo y consistía en pasar de moléculas complejas a moléculas sencillas mediante la obtención de ATP, que era energía. Veíamos que estaba catabolismo de glúcidos, catabolismo de lípidos y catabolismo de proteínas. Hoy vamos a ver catabolismo de glúcidos. Todos sabéis que cuando nos comemos un plato de pasta o un plato de arroz, siempre decimos estamos comiendo hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono de forma general están formados por glucosa, que es un monosacárido, que es lo que vamos a ver hoy. Cómo rompemos una molécula de glucosa hasta CO2 y agua para obtener energía. ¿Vale? Consta de 4 rutas metabólicas. Sería la glucólisis, la formación de acetil-CoA, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, que ahora iremos viendo poco a poco. Pero de forma general la glucólisis lo que hacemos es pasar de una molécula de glucosa a 2 moléculas de piruvato mediante la obtención de 4 ATPs y 2 NADH, y ocurre en el citosol de la célula. A continuación tendríamos la formación de acetil-CoA, que sería transformar ese piruvato en acetil-CoA mediante la obtención de 2 NADH. Seguido con el ciclo de Krebs, ese acetil-CoA se va a oxidar por completo hasta CO2 mediante la ruta del ciclo de Krebs, muy famosa en el catabolismo de glúcidos, mediante la que vamos a obtener 3 NADH, un FADH, un GTP, que es una molécula equivalente al ATP, y 2 moléculas de CO2. Eso sí, por cada vuelta del ciclo de Krebs. Tanto la formación de acetil-CoA como el ciclo de Krebs ocurrirán en la matriz mitocondrial. Y por último tendríamos la ruta de la fosforilación oxidativa, que la fosforilación oxidativa de forma general consiste en reoxidar esos NADH y FADH que hemos obtenido mediante la cadena transportadora de electrones en la membrana interna con el objetivo de la obtención del ATP. Bueno, pues vamos a empezar por la glucólisis. Como veis aquí tenemos una molécula de glucosa y que por una serie de reacciones pasamos a 2 moléculas de piruvato. Eso sería la glucólisis, que consta como de 2 fases. Consta de una fase de activación en la que pasamos de glucosa a 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Como es una fase de activación de la glucosa, gastamos 2 ATPs. Por eso pasamos de ATP a ADP. A continuación, una vez formadas esas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿vale?, las vamos a convertir en piruvato, como mediante la oxidación de ese gliceraldehído 3-fosfato. En esta ruta obtenemos 4 ATPs y 2 NADH. Eso sería la glicólisis, que tenemos que pensar que es siempre en ausencia de oxígeno. Ahora veremos la diferencia en presencia y en ausencia de oxígeno. Una vez tenemos ese piruvato o ácido pirúvico, ¿vale?, puede seguir 2 vías, bien la vía aerobia, que sería la respiración celular, o bien la vía anaerobia, que es en ausencia de oxígeno, que serían las fermentaciones, que esas las veremos en otros vídeos. Hoy nos vamos a centrar en la respiración celular, que sería, una vez tenemos ese piruvato en presencia de oxígeno, pasarlo a acetil-CoA. ¿Cómo pasamos a acetil-CoA? Como hemos visto allí, en el paso 2 teníamos esa formación del acetil-CoA. Ese piruvato se descarboxila formando 2 moléculas de acetil-CoA. En ese transcurso también obtenemos 2 NADH. Una vez tenemos nuestro acetil-CoA, que es un poco nuestro objetivo para poder entrar en el ciclo de Krebs, vemos que es una ruta cíclica. ¿Por qué es una ruta cíclica? Resulta que el acetil-CoA, o sea, como tiene el grupo acetilo es un grupo muy estable, entonces no puede oxidarse directamente y necesita una ruta cíclica para oxidarse, que en este caso es el ciclo de Krebs. Entonces lo que ocurre aquí es que el acetil-CoA se une a un compuesto de 6 carbonos, que sería el citrato, ¿vale? Y se va a ir oxidando poco a poco hasta reducirse por completo a CO2. Pero cosas importantes es que aquí vemos que pasamos de un NAD a un NADH, perdiendo una molécula de CO2. Del cetoglutarato al succinil-CoA, otra vez pasamos de un NAD a NADH. Luego aquí vemos una molécula de GTP, de FADH, otro NADH, es decir, al final tendríamos 2 acetiles-CoAs, aquí estaría lo que es una, y obtendríamos 3 NADHs, un FADH y un GTP, que es una molécula equivalente al ATP, como hemos visto, por cada vuelta. Pero tendríamos 2 vueltas porque en realidad hemos pasado 2 moléculas de piruvato
a 2 moléculas de acetil-CoA. Es decir, ya tendríamos que hemos obtenido de la glucólisis 4 ATPs y 2 NADHs, de la formación de acetil-CoA 2 NADHs y del ciclo de Krebs 3 NADHs, un FADH, un GTP y 2 moléculas de CO2 por cada vuelta. Ahora ya pasaríamos a ver la ruta de la fosforilación oxidativa. ¿En qué consiste? Como hemos introducido antes, consiste en reoxidar esos NADHs y esos FADHs otra vez para poder obtener ATP. ¿Cómo se oxidan esos NAD y esos FADHs? Pues digamos que esos NAD y esos FADHs están por la matriz mitocondrial, más los que tenemos en el citosol que también penetrarían en la matriz mitocondrial. ¿Vale? El objetivo es que vayan a la cadena transportadora de electrones, que sería esto que vemos aquí. ¿Vale? La cadena transportadora de electrones es una serie de complejos proteicos que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria, que como sabéis se encuentra formando como un tipo de crestas. ¿Vale? Esto sería la membrana interna y dentro tendríamos el espacio intermembranoso. ¿Cómo ocurre esto? Pues el NAD y el FAD, digamos que se acoplan a esa cadena transportadora de electrones hasta el oxígeno, que es el último aceptor, y se van produciendo unas reacciones de oxidación-reducción, es decir, se va provocando un salto de electrones. Ese salto de electrones lo que hace es generar un potencial electroquímico que va a provocar que los protones que yo tengo en la matriz mitocondrial se vayan a favor de gradiente al espacio intermembranoso, pero no es su sitio, ¿vale? Entonces tienen que volver, digamos, otra vez a la matriz mitocondrial. ¿Cómo hacen esa vuelta a su sitio? Digamos que son bombeados a favor de gradiente y a través de unas enzimas que son las ATPasas utilizan esa energía del bombeo para generar ese ATP del que estamos hablando. Entonces, esto sería la ATPasa, que si vemos un zoom, ¿vale? Sería como una cosa así acoplada a la membrana interna, mediante la que al pasar los protones, a partir de ADP más fósforo inorgánico, generamos ese ATP del que estamos hablando continuamente, que es nuestro objetivo en el metabolismo. Cosas a tener en cuenta: el NAD, ¿vale?, se acoplaría al primer complejo proteico, pero en cambio el FAD al segundo complejo proteico. ¿Qué significa esto? Que por cada NAD que pase vamos a obtener 3 moléculas de ATP, pero por cada FAD vamos a obtener 2 moléculas de ATP. Una vez obtenido este ATP, ¿para qué nos sirve o cómo lo contabilizamos? Existe lo que es el balance o el rendimiento global de lo que significa desmontar una molécula de glucosa. Entonces, de la glucólisis hemos visto que hemos obtenido 4 ATPs directamente y 2 NADHs. Esos 2 NADHs, como hemos visto que en la cadena transportadora de electrones cada NADH me va a dar 3 ATPs, tendríamos 2 por 3, por lo que serían 6 ATPs. Es decir, de la glucólisis sacaríamos 10 moléculas de ATP. En la formación de acetil-CoA obteníamos 2 NADHs. Esos 2 NADHs, como cada NADH me va a dar 3 ATPs, tendríamos otra vez por 3, por lo que tendríamos 6 ATPs. Luego, en el ciclo de Krebs obteníamos 3 NADHs, un FADH y un GTP, pero por cada vuelta, y sabemos que son 2 vueltas puesto que teníamos 2 moléculas de acetil-CoA. Entonces, por una parte tendríamos 3 por 2, 6, que serían 6 NADH de las 2 vueltas, y luego ese 6 otra vez por 3, que ya sacaríamos los ATPs, serían 18 ATPs. Al igual con el FAD, como son 2 vueltas, tendríamos por 2, serían 2 FADH por 2, que nos daría 4 ATPs. Y un GTP directamente por cada vuelta, por lo que serían 2 GTPs, que son moléculas equivalentes al ATP, por lo que podemos decir que 2 ATPs más. Del ciclo de Krebs obtendríamos en total 24 ATPs. Esos 24 ATPs más 6 ATPs más 10 ATPs obtendríamos un balance global de 40 ATPs. Pero ahí tenemos que tener en cuenta una cosa. Recordar que en el inicio de la glucólisis, en la fase de la activación, gastábamos 2 moléculas de ATP. Entonces tendríamos que restarle esas 2 moléculas de ATP, por lo que obtendríamos 38 ATPs, que es lo que sería nuestro balance global de la glucosa. Es decir, los ATPs, la energía que obtenemos,
de romper o oxidar una molécula de glucosa hasta CO2 y agua. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle a like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz estudio!